Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí como cada martes. Bueno, hoy vamos a hablar de fútbol, por supuesto, porque bueno, estamos todos con la fiesta del Mundial, pero vamos a buscar otro ángulo del tema del fútbol. Vamos a hablar del negocio del fútbol, entendiendo, digamos, todas las complejidades que tiene, todo lo que supone. O sea, digamos, por algo los países quieren ser los organizadores del Mundial o de cualquier evento deportivo, porque sin lugar a dudas se trata del mayor espectáculo de masas del planeta. Esa es la realidad. Nadie se mantiene ajeno a un mundial o a cualquiera de estos campeonatos que involucre a varios países. Y para hablar de eso vamos a estar con un economista, con un analista económico, Amílcar Ferreira. Hola, Amílcar. Buenas noches, Luis. Un gusto compartir contigo, también acá con los amigos. Y bueno, un tema realmente muy interesante que vamos a desgranar. Un saludo a la audiencia también. Bueno, estamos con Luis Vidal, que es presidente del Club Recoleta, jugador de fútbol. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Muy buenas noches aquí a los compañeros de la mesa, también a la audiencia. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes este panel. Y estamos con Amílcar Noguera, el jefe de deportes del diario Última Hora. Amílcar, ¿cómo estás? Un placer, Luis, y un gusto estar aquí para charlar un poco de fútbol y lo que mueve el fútbol, ¿no? Bueno, me gustaría empezar, Amílcar, ¿hay datos sobre cuánto dinero mueve el negocio del fútbol? Sí, bueno, las recaudaciones, por ejemplo, son conocidas, ¿verdad? El presupuesto de la APF, los clubes, en cierta manera, cada tanto nos enteramos, ¿verdad? Presupuesto como, por ejemplo, el Club Olimpia, que es alrededor de 12 millones de dólares por año, 1 millón de dólares por mes, y bueno, clubes más chicos, ¿verdad? Es un fenómeno social el fútbol, y creo que esta discusión sobre, bueno, cómo organizar. Yo creo que en primer lugar hay que definir ciertos objetivos, ¿verdad? Como un poco para poner como ejemplo, ¿verdad? Hay sectores donde hay un interés, digamos, en que esté bien organizado, que sea transparente. Por ejemplo, el sistema financiero, ¿verdad? Tenemos una superintendencia de bancos, ¿no? No hay, por ejemplo, una superintendencia, no sé, de supermercados, sino que hay ciertos sectores de la economía, que también forman parte de la sociedad, en un conjunto más amplio, ¿verdad? Que, bueno, hay un interés social en que sea bien manejado, transparente, y entonces se crean esquemas de gobernanza y de control, ¿verdad? Y yo creo que si es algo así lo que quisiéramos para el fútbol, debería pensarse en eso, ¿no? El esquema, si va a ser societario, privado, o se va a mantener como club social, si se va a ver, por ejemplo, límites presupuestarios, así como hay en Europa, donde el ente matriz, digamos, establece límites a los presupuestos, de tal manera que no sea tan desigual la competencia, y también, por ejemplo, límites a los déficits, que es un elemento recurrente, ¿verdad? Los clubes incurren en déficits muy grandes, muchas veces financiados por los presidentes o por directivos, que después no se pueden pagar y llevan a la quiebra a los clubes, ¿verdad? La directiva que después viene a continuación tiene que hacerse cargo y bueno, presenta problemas, digamos, de falta de sostenibilidad financiera a largo plazo. Por ende, yo pongo nomás sobre la mesa algunos condimentos, ¿verdad? Que claro, creo que deberían ser parte de la discusión, ¿verdad? ¿Qué queremos para el fútbol? Es un fenómeno social importante socialmente, especialmente en nuestra región, ¿verdad? Y por ende, ¿cómo queremos que sea? Queremos que sea financieramente sostenible, queremos que haya esquemas de gobernanza que van a regir para todos los clubes, queremos que haya transparencia, lo que en inglés se llama la accountability, ¿verdad? Digamos, la rendición de cuentas, ¿verdad? Sí. Etcétera. Aspectos como eso. Vamos a mencionar todos estos temas. Quiero contar que está también Andrés Riquelme, bueno, periodista deportivo, un hombre de la casa. Él está en este momento en Qatar, por supuesto, siguiendo lo que es el Mundial. ¡Qué envidia! Y estamos, sí, ¿verdad? Estamos justamente haciendo contacto con él. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Andrés. Espera, se me cortó. Justo se nos cortó ahí el... Bueno, avísame cuando tengamos... Yo estoy hablando acá con mi cucaracha que tengo acá en la orejita para saber, o sea, cuando hacemos el contacto con Andrés. Luis, la gente reclama a los clubes de fútbol, a la APF, a la FIFA, y pensamos siempre como si fueran entidades, instituciones públicas, ¿verdad? Hay una particularidad que tiene el fútbol, que es una pasión de multitudes, pero son organizaciones privadas. Exactamente. Bueno, antes que nada, aportar un poquito algo más, ¿verdad? Para que, hoy estuve fijándome datos, por ejemplo, 270 millones de personas juegan al fútbol. En el mundo. En el mundo. El segundo evento más visto es la Copa del Mundo. 3.500 millones de personas sintonizan un mundial de fútbol. Después de los Juegos Olímpicos,
ya viene la Copa del Mundo. Primero son los Juegos Olímpicos. Primero los Juegos Olímpicos. Y hay un dato que le pido acá que investiguen. La FIFA cuenta con 211 asociaciones. Sí, más que las Naciones Unidas. Más que la ONU, que tiene 195 países. Sí. Entonces no sé cuáles son los países, digamos, que pueden estar en la FIFA y bueno, no... O sea, vos tenés, por ejemplo, Gales, claro. están todos separados allí. Exactamente. Escocia, Lo que pero es- vos podés tener el Reino Unido. El Reino Unido, exactamente. Pero algo que llama la atención, por eso la pasión de multitudes, ¿verdad? Hace que todos nos sintamos, y hablo de todo, en nuestro carácter de público, de simpatizante, de hincha, con el derecho a opinar sobre todo lo que ocurre en el fútbol, ¿verdad? Y lo que ocurre en el fútbol a nivel institución, a nivel asociaciones, a nivel federación, a nivel FIFA, es como que nos creemos con derecho. Es el único, yo digo, una de las pocas profesiones, bueno, fuera del periodismo y donde yo me siento con el derecho de opinar del trabajo del otro por pagar la entrada o ser, por un lado, bueno, si No, por soy ser hincha. Por ser hincha, ¿verdad? Sí. Me voy a cuestionar la labor desde el árbitro hasta los jugadores que tiene que salir, que tiene que entrenar. Entonces eso hace, pero en el fondo, ¿qué somos? Somos entidades sociales sin fines de lucro, ¿verdad? Asociaciones civiles sin fines de lucro. Y las asociaciones o los clubes estamos regidos por la Asociación Paraguaya de Fútbol, por ejemplo, en Paraguay. Y los clubes a nivel mundial por la FIFA. Entonces cada uno tiene, digamos, existen las reglas, existen las leyes, existen los socios del club, donde uno presenta los balances, y bueno, tiene la comisión directiva. Así funciona el mundo del fútbol, ¿verdad? Pero, como te decía y como bien decía Amílcar, pasa que al final, evidentemente, la Asociación Paraguaya tiene su balance, tiene su aprobación, tiene su síndico. Claro, tiene que ser sostenible esto, ¿verdad? Exacto. Le quiero saludar a Andrés, que ya ahora sí tenemos el contacto. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Andrés? No, estamos teniendo problemas con... O no sé qué hora es allá, no sé si lo Censura despertamos al los pobre cataríes, Andrés. O si tienen Censura de permiso. los cataríes. Me parece que sí lo están censurando ya. Son las 3 de la mañana. 3 de la mañana en Qatar. 3 de la mañana. Pobre Andrés, encima que lo levantamos a las 3 de la mañana. Bueno, a ver si podemos conseguir ese contacto. Amílcar, para un periodista deportivo, el mundial es, no sé, tipo para los periodistas políticos, las elecciones que se hacen cada 5 años, ¿verdad? Por supuesto, o sea, el mundial es el clima de la profesión de ejercer periodismo deportivo en el Paraguay y en el mundo por sobre todo, ¿verdad? Como decía Luis Vidal aquí, después de los Juegos Olímpicos, la cobertura de un campeonato mundial de fútbol es lo máximo para un periodista deportivo. Y vivir de esa manera, y más todavía de repente en cobertura en un campeonato, en una Copa del Mundo, es lo máximo. ¿Qué ofrece el Campeonato Mundial de Fútbol? Bueno, se convergen muchísimas cosas, desde la economía que uno puede observar, de las manifestaciones, de las expresiones de las personas, del hincha de fútbol, desde la más baja escala social, si podemos llamarla, hasta un jeque árabe que puede aglutinar a través de este deporte, ¿no? Además, una cuestión política. Por sobre, Convengamos que es sumamente política, ¿verdad? Perdón, o sea, decía Luis, es la mayor estrategia de marketing que puede tener un Estado o en este caso un país, ¿verdad? Demostrar que tiene una propaganda política. Eso está detrás del fútbol, no solamente una actividad deportiva, ¿no? Claro, hoy Qatar está en la boca y a la vista de todo el mundo. Sí. ¿Verdad? Conocemos de su sistema seguramente político, social, su cultura. Y bueno, pues hablábamos hace rato de que el fútbol a nivel político es un trampolín. Tenemos el caso de Mauricio Macri en la Argentina, luego de ser presidente de Boca Juniors, fue presidente de la Argentina. Horacio Cartes en el Paraguay, de haber estado en Libertad con mucho éxito, además de la selección paraguaya clasificada al Mundial 2010. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi en Italia, cierto, del Milan. del Milan. O sea, finalmente el fútbol es un trampolín y hay casos, así que sí o sí tiene que ver muchísimo con la política. Sí, justamente eso, el tema de cuánto genera Amílcar. Recuerdo la polémica cuando Brasil consigue otra vez ser sede para el Mundial y que hubo muchísimas críticas porque, bueno, había tanta obra pública que hacer y tantas otras necesidades. Y ellos intentaban explicar que no era solamente el ingreso directo por la cantidad de gente que viniera, sino era poner en vitrina al país. O sea, era decir, nosotros tenemos las espaldas para poder hacer un Mundial. Sí. Y sí, hemos visto muchos casos, ¿verdad?, de países que han hecho un gran esfuerzo
para organizar eventos deportivos, entre ellos del fútbol. Yo recuerdo el caso de Grecia, que bueno, con las Olimpiadas, ¿verdad? Que en su momento llevó a la quiebra al país, Sí, ¿verdad? sí. Así que por eso que yo hablo... No fue fue mal Sí. negocio. El fútbol es yo diría, un fenómeno cultural, es muy importante para la gente, de la misma manera que lo es, por ejemplo, el cooperativismo, ¿verdad? Podríamos también decir, bueno, ¿por qué el Estado tiene que, no sé, crear el INCOP, que es un órgano regulador, ¿verdad? Porque hay un interés social, ¿verdad? De que el cooperativismo funcione bien, de que haya una gobernanza. Y bueno, análogamente también en cierta manera podríamos decir que bueno, que hay o podría haber, digamos. ¿Vos crees que tendría que haber un organismo estatal? No un organismo que estatal, fiscalizara? no un organismo estatal necesariamente, pero sí quizá Reglas. un trabajo conjunto, digamos, Una ley, donde haya digamos. reglas, claro, eventualmente podría haber una ley donde, por ejemplo, los clubes, en el aspecto de la transparencia, ¿verdad? Que es un tema que creo que tiene que interesar al mundo del fútbol, que haya un manejo, digamos, transparente, una rendición de cuentas, también tiene implicancias para, por ejemplo, la Secretaría de Tributación, ¿verdad? Claro. Transparentar, porque también hay que decir de que el fútbol, mirado desde afuera, yo no soy, digamos, un hombre de fútbol, hablo como analista, también el fútbol ha estado, yo diría, históricamente muy salpicado, ¿no? De actos de corrupción. Y creo que a la larga eso también hace que esa actividad tan apreciada, digamos, no sea sostenible, ¿verdad? Hemos visto casos muy grandes y creo que la prueba de su falta de sostenibilidad es justamente todos los escándalos que hemos visto, la cantidad de gente que finalmente fue presa. Entonces yo creo que algo que podríamos, digamos, eventualmente discutir como sociedad es, bueno, el interés social que podamos tener en que esa actividad, por más que es privada 100%, y me parece bien que lo siga haciendo, pero que haya ciertas reglas mínimas, ¿verdad? De gobernanza, de transparencia, de rendición de cuentas, quizá algún órgano contralor que pueda, digamos, desarrollarse desde la propia asociación de fútbol, que diga, bueno, va a haber un ente, así como hay en las cooperativas el INCOP, ¿verdad? Sí. Que controla y bueno, que va un poco... Alguien que fiscalice. Que fiscalice, ¿verdad? Y que eso haga que, bueno, a la larga del fútbol, ese deporte que tanto amamos en esta zona del mundo, Sea más transparente. sea más sostenible, ¿verdad? A largo plazo. Y eso te quería preguntar a Amílcar. A ver, le escuché a muchos decir que es imposible que Paraguay pueda competir hoy regionalmente por la inversión de Sí. plata que hay. O sea, la plata que ponen en Brasil o que ponen en Colombia es absolutamente superior a lo que se puede invertir en Paraguay. Y eso, según esta teoría, hace que los únicos clubes que puedan salir adelante son los que tengan un financista afuera. Pero a ver si, antes voy a hacer el intento, a ver si podemos ahora con Andrés, vamos, la tercera la vencida. Andrés, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Hola Luis Vareiro, ¿cómo estás? Mi respeto para vos, para tus invitados, Amílcar Noguera, Amílcar Ferreira, Luis Vidal, un gusto saludarlos también, y a la audiencia, a los televidentes de Telefuturo, por supuesto. Bueno, primero te pedimos disculpas, son las NPI. 3 de la mañana, me dicen allá. Te hicimos madrugar y encima no podíamos comunicarnos, Andrés. ¿Cómo estás en estos días, estos primeros días del Mundial, y estás con el jet lag todavía o te fuiste mucho antes? No, la verdad que estoy acá desde el 17 de noviembre. Mañana se cumple una semana que salí de Asunción, pero sí, el jet lag es todavía persistente. Tenemos 6 horas de diferencia, son las 3 de la mañana y minutos en este momento, 3 y cuarto, aquí en Doha, en Qatar. Y bueno, pero con toda la emoción de vivir un nuevo mundial, una Copa del Mundo, una experiencia inigualable para los que amamos este bello deporte, en todas sus facetas, ¿verdad? Hoy estoy escuchando hablar un poco de economía, de leyes, de todo lo que rodea al mundo del fútbol, pero lo sustancial, el rodar del balón, está aquí y bueno, estamos viendo buenos partidos, estamos viendo resultados increíbles, como el de Arabia sobre Argentina de hoy o de ayer aquí en Qatar. Y disfrutando, Luis, realmente haciendo lo que nos gusta y disfrutando de esta Copa del Mundo. Claro, toda la discusión que rodea al tema Qatar, la cuestión, digamos, política, la cuestión de las costumbres cataríes, un país musulmán, todo eso queda afuera cuando finalmente, como decís vos, está rodando la pelota y la cuestión es 11 contra 11 y qué pasa en la cancha, ¿no? Y ahora ya se empieza a vivir eso es lo que se está discutiendo hoy. Claro.
Sin duda lo otro también es importante y también hace al lucimiento de una Copa del Mundo. Me tocó estar en 4 Copas del Mundo anteriores y hay una diferencia importante en la algarabía, en la alegría, en el color del público alrededor de los estadios, en las calles, con respecto a esta. Esta es un poco más recatada, un poco más tranquila. Lógicamente sabés que no se vende bebida alcohólica, eso disminuye un poco la efervescencia de los muchachos, la forma de vestir también tiene que ser muy recatada. Entonces, como que la gente vino preparada para respetar esas normas y cuidarse un poco de excederse. Y eso sí se siente en el metro, se siente en la calle, se siente en las afueras de los estadios, dentro de los estadios también. En ese sentido hay un poco menos de calor con respecto a mundiales anteriores. O sea, es más aburrido este mundial. Sí, en líneas generales es un poco más tranquilo, digamos. No aburrido, pero más tranquilo, menos efervescente. Sí. Bueno, ¿y cómo están las apuestas, Andrés? Yo no te voy a robar demasiado tiempo porque quiero que descanse, así que no te voy a robar demasiado tiempo. ¿Cuáles son las apuestas? Porque con lo que pasó hoy con la Argentina, yo, mira, jugué toda mi ficha para Argentina y me fui a la mierda en el primer partido. Sí, es cierto, un resultado atípico. Se anota entre probablemente las 5 mayores sorpresas de la historia de la Copa del Mundo. Hay muy pocos partidos que tuvieron una sorpresa tan grande como el que ocurrió hoy. Es un partido histórico. Ese estadio va a albergar la final de la Copa del Mundo, pero muchos vamos a recordar el estadio Lusail por esa victoria de Arabia Saudita sobre Argentina, una selección que tenía apenas 3 victorias en toda su historia de Copa del Mundo, le viene a ganar a la favorita, a la candidata, a la número 1 en quedarse con la Copa del Mundo, como es Argentina, con el mejor jugador del mundo en sus filas, es decir, un resultado inesperado absolutamente y que pone a prueba todos los demás equipos. Me gustaría también poner una pizca de duda sobre el rendimiento de lo que puede hacer Brasil, Uruguay. A partir de ahora quedó demostrado que no hay rivales chicos. Hoy Túnez le hizo un gran partido también a Dinamarca. No hay rivales chicos, no hay que confiarse para nada en la Copa del Mundo y es un mentir rotundo para aquellos que dicen que la Copa del Mundo empieza recién en octavos de final. Los últimos 4 campeones del mundo no pasaron primera fase en el siguiente mundial. Así que esta etapa, esta fase de grupos también se juega y también puede dejar malherido a muchas selecciones. Andrés, te voy a hacer una pregunta, Argel, pero viendo el rendimiento que están teniendo los equipos, es casi, digamos, respirar aliviado que no estemos ahí, porque algunos dicen, Dios mío, qué papelón íbamos a hacer. ¿Están así? No, yo no creo. Paraguay tiene su tradición, tiene su fortaleza mental, anímica, futbolística y creo que no hubiésemos desentonado. Ecuador quizás sea un parámetro. Ecuador estaba más o menos a la altura nuestra. Brasil y Argentina sí están muy por delante de las demás selecciones sudamericanas, pero con Uruguay y con Ecuador estamos ahí. Y bueno, Ecuador ganó en su debut, tiene un grupo difícil, pero ahí va tratando de clasificar. Creo que íbamos a hacer un papel relativamente respetable. No sé si íbamos a repetir lo de Sudáfrica 2010, pero sí tenemos con qué pelear también lo nuestro. Andrés, no te voy a robar más tiempo porque te quiero dejar descansar después. Esta pregunta porque después lo vamos a discutir acá. Lo que marca la diferencia entre los equipos y el hecho de que nosotros no estemos en el Mundial, ¿es la plata que se invierte? ¿Es el dinero que cada país puede poner en sus clubes y en los jugadores de fútbol? No. Yo no creo, porque si no, mira, incide esa inversión. Lo estaba escuchando Luis Vidal cuando hablaba de la necesidad también de invertir y de reformar un poco la normativa paraguaya. Brasil, un claro ejemplo. Brasil permite que puedan invertir en el fútbol, le exoneran de algunos impuestos y esa plata entra al fútbol. Y hoy Brasil puede traer a jugadores que están en su mejor nivel jugando en Europa, les puede traer porque les paga lo mismo que lo que ganan esos jugadores en Europa.
Antes venían ya acabados, los Ronaldo, los Ronaldinho, venían ya a los 35, 37 años ganando la mitad de lo que ganaban en Europa. Hace unos años Brasil les puede pagar lo que están ganando en Europa en su mejor momento, a los 29, 30 años. Por eso los brasileños, si uno se fija en las últimas finales de Libertadores, de Sudamericana, acapararon todos los brasileños. Sí. Ellos incluso meten 4 semifinalistas, meten los 2 finalistas, dominan el fútbol porque sacaron una ventaja muy importante con respecto a los demás, pero en la normativa. Y en la normativa permite a los brasileños. Yo le traigo a un jugador que gana $100.000 en Brasil, el 61% le puede pagar el club como salario y el 39% le paga una empresa cualquiera, X, Luis Vareiro Corporation, le paga, y ese jugador es imagen de Luis Vareiro Corporation. Entonces, los clubes pueden tener una inversión mayor. Desde ese punto de vista, podríamos decir que el dinero hace una diferencia, pero no es todo, ¿eh? No es todo. Ahí está Argentina, Arabia Saudita. Argentina tiene al mejor jugador del mundo. Si uno hace la sumatoria de cuánto vale cada jugador de Argentina, la mayoría están jugando en Europa en clubes grandes, importantes, y hace un comparativo con Arabia Saudita, los 26 jugadores de la selección de Arabia Saudita juegan en su país. 14 de ellos juegan en el Al Hilal, que es el club campeón de Arabia Saudita, que el año pasado fue campeón de Asia y jugó el Mundial de Clubes, perdió en semifinales contra el Chelsea. Ninguno de ellos juega fuera de Arabia Saudita, y eso no se notó hoy en la cancha, o ayer en la cancha, cuando Arabia Saudita le ganó a Argentina 2-1. Entonces tiene una influencia, pero yo no te diría que el dinero lo es todo en el mundo del fútbol, o si no siempre tendríamos los mismos campeones en Sudamérica, y eso no es tan así. Andrés, te dejo descansar, gracias por estos minutos, y cuando retornes, por favor, si podés acompañarnos y ya nos contás todos los efectos de experiencia viviendo ese mundial. Un placer, un gusto, Luis, y por supuesto comprometido para esa cita. Mi respeto a tus invitados y a los televidentes. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Andrés desde Qatar, desde Doha, ¿verdad? Doha. Luis, Bueno, sí. con respecto a lo que decía Andrés, que el dinero no lo es todo, yo coincido. En la región, uno de los casos más exitosos de donde se han combinado políticas públicas para el desarrollo del fútbol es Uruguay. Uruguay en el 2015 desarrolló una legislación, ¿verdad?, para apoyar el fútbol y en cierta manera también para integrar al fútbol a lo que es, digamos, la adolescencia, la niñez y la adolescencia, digamos, para estimular, promover la práctica del fútbol como una política pública. Y también para, bueno, ir un poco adecuando. Un aspecto, por ejemplo, que me llamó la atención. En Google, en Internet, hay abundante información sobre lo que es la experiencia uruguaya. Ellos hoy se jactan de que el semillero uruguayo, después de esa iniciativa del 2015, hoy es el más exitoso de Sudamérica. La cantidad de jugadores que han surgido y las ventas también de jugadores que genera eso para el fútbol uruguayo. Fíjate, por ejemplo, que uno de los aspectos que me llamó la atención fue el siguiente. Decían de que las prácticas de fútbol de las divisiones inferiores muchas veces se hacen en horarios que no son convenientes para los niños que están todavía, o jóvenes que están en edad, digamos, escolar, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Paraguay es muy usual que esas prácticas sean a la mañana, ¿verdad? Temprano a la mañana. Entonces yo he hablado con amigos, me decían, acá en Paraguay, para chicos que están en colegios privados a la mañana, es muy difícil, por más que tengan condiciones, es muy difícil, digamos, seguir su carrera de futbolista, porque le coincide el horario de la práctica con el horario de las clases. Muchas veces consiguen permisos especiales donde pueden llegar a las 10 de la mañana a la escuela, pero finalmente se ven obligados a optar. O sigo el fútbol o estudio, ¿verdad? Claro. En Uruguay prohibieron eso, o sea, en Uruguay las prácticas de las divisiones inferiores de los clubes está prohibido que sean en horario escolar. Generalmente son a la tarde. Eso le permite al chico seguir sus estudios, no obligarlo, digamos, que tenga que elegir entre su carrera futbolista o sus estudios. Entonces, estudia a la mañana y luego las prácticas se acomodan para que sean en un horario diferente. Esa es una forma, digamos, de proteger a los chicos que sigan estudiando y a la vez permitirle compatibilizar, digamos, con la práctica de fútbol. Amílcar, te digo la respuesta ahí sobre justamente este tema de la plata, ¿verdad? ¿Y qué pasa en Paraguay? Lo que decía Amílcar es el baby fútbol que lo llaman en Uruguay, que es una iniciativa brillante y que tiene jugadores de primerísimo nivel ya, siendo jóvenes, jugando, por ejemplo, en el Real Madrid, un Valverde.
que es una estrella del Real Madrid actualmente, ¿verdad? Y Surgió de esa política. Surgen de esa política que emprendió, Exacto. política pública desde el Estado. El tema del dinero en el fútbol paraguayo, sí, nosotros con la plata que ingresa al fútbol, se ingresa en el fútbol paraguayo, ¿puede competir? Indudablemente que no. Claro, pues Pero- cuenta de entrada, ¿no? Sí, el Brasileirão, por ejemplo, o sea, en materia de premiación al equipo campeón del que conquista el torneo en Brasil, casi es lo mismo que la Copa Libertadores, un poquitito menos nada más. ¿Por qué logran eso? Lo que decía Andrés Riquelme. Pero hay todo un mercado, el producto fútbol es muy bueno en Brasil. El merchandising, la Claro, venta o sea, de que remera, lo que genera el espectáculo de fútbol. Acá en Paraguay las canchas de fútbol están vacías. O sea, que nadie va a ver un espectáculo futbolístico salvo a los grandes, ¿no? ¿Verdad? O sea, yo no me voy a ver, yo hincha de fútbol no me voy a ver un partido con el respeto que me merecen todos los clubes pequeños, humildes. Tacuarí, 12 de octubre, tienen 200 pagantes. Entonces, ¿cómo vendes un espectáculo de ese nivel? ¿Cómo atraes a un inversionista como un empresario de fútbol como Luis Vidal o otros, ¿verdad? No le es atractivo invertir en fútbol. Entonces no tenés forma de cómo invertir. Entonces el producto hay que volverlo profesional. El fútbol paraguayo se jacta de ser profesional, pero son 2, 3 clubes nada más que son profesionales. El resto de los clubes no le pagan a fin de mes a sus empleados, a sus jugadores. ¿Y cómo competís entonces con clubes que tienen recursos mucho más altos que el tuyo, cuyos empresarios que vienen a buscar a los jugadores tienen al instante en internet los goles que marcó ese chico, ¿verdad? Nadie ve de Europa, nadie ve el fútbol paraguayo al instante. Se tiene que hacer un resumen, generar un paquete para tratar de ofrecer un jugador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los recursos van muy lejos del Paraguay actualmente en el fútbol. ¿Por qué? Porque el producto es malo. Hay que decirlo así, es malo. No es atractivo para vender. Luis, vos sos empresario. Sí. Ahora, a ver, ¿cómo manejan eso? Bueno, hay muchos temas acá, tomé nota de lo que fueron hablando, ¿verdad? La verdad que sí, el dinero, bueno, es como todo. Si en este canal tenemos todas las mejores condiciones, la mejor infraestructura, los mejores periodistas, los mejores vendedores, la mejor imagen, la mejor tecnología, creo que vamos a ser mejor que otros. Claro. Desde ese punto de vista, para mí el dinero es importante y fundamental. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, así datos que tengo. El presupuesto de Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, son 170 millones de dólares. Para que tenga una idea, en Paraguay el presupuesto, como decía Milcar, de Cerro Porteño, Olimpia, está entre los 8, 10, 12 millones de dólares. Entonces, es muy difícil. Los derechos de televisión, un club como Colo-Colo en Chile cobra 6 millones de dólares por los derechos de televisión. Los clubes de primera del fútbol paraguayo cobran 1,5 millones de dólares. Esto estamos hablando de un club, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ¿y por dónde pasa el fútbol? Yo soy empresario, pues tengo una empresa de construcciones deportivas hace más de 20 años y tenemos una fábrica de césped artificial que hoy en día, gracias a Dios y a la actualidad, se juega el fútbol y muchos deportes se juegan sobre esa superficie, ¿verdad? Cuando empezamos decían que es césped artificial y hoy todos los grandes campos, y es una de las soluciones, no porque las vendamos. Vos necesitas infraestructura, porque ¿cuál es tu mercadería? Si vamos a hablar en términos empresariales, Sí. Tu mercadería es el jugador de fútbol. Así ¿Y mismo. cómo vas a formar un jugador de fútbol? Dándole educación, nutrición, tecnología aplicada, el biotipo hasta dónde va a crecer. O sea, todo eso se está usando en el mundo. Y sobre todo infraestructura, buenos gimnasios, buenos campos de juego. ¿Y cómo vamos a tener buenos campos de juego si un campo de juego natural, por ejemplo, o artificial, tiene un costo? Tenemos, en la división intermedia en la cual yo estoy, son 6 divisiones. En la primera división del fútbol paraguayo, son 9 categorías, donde vos tenés que darle a ese chico entrenamiento, tenés que mantener tus campos de juego y comenzar. Desde ese punto de vista yo digo, con dinero se tiene infraestructura, con dinero se puede contratar buenos profesionales. Y O sea, ahí hoy no es sostenible. no es sostenible, o sea, es difícil. Te doy un ejemplo. La Asociación Paraguaya de Fútbol hace lo que puede, vende los derechos televisivos a una compañía, creo que son 50 y pico millones de dólares, que tiene que distribuirlos entre todos los clubes. Por supuesto, no será un campeonato atractivo, gracias a Dios tenemos quien se interese, ¿verdad? En Chile hicieron el canal del fútbol chileno, los clubes
tomaron eso y negociaron, y entonces así es como que ellos después distribuyen y lograron vender más caro. Pero es muy difícil que un club, que yo te invite a participar de parte de mi directiva, donde tengo $150.000 al año, que la Asociación Paraguaya, con buen tino, reparte, porque no es atractivo a lo mejor un campeonato de una división de ascenso, de una intermedia. Sí, claro. Entonces, pero sí, se reparte, porque si no se quedarían todos los grandes clubes. Y yo tengo que manejar un presupuesto de 400.000 para pelear, o 500.000 un campeonato. $500.000 Por decirte, no, te dan 150 y tu presupuesto es 3 a 4 veces mayor en cualquier división, excepto en la primera, y aún en la primera. Claro que un club tiene muchos recursos, ahora puede tener de marketing, vender sponsoreo, transferir a algún jugador, pero cuesta muchísimo y es poco atractivo porque en el fútbol uruguayo, a diferencia del paraguayo, y ahí es donde yo, porque como vendo superficies deportivas conozco, ¿verdad? En toda América, porque la fábrica está en Paraguay, una de las fábricas, es la más grande de Latinoamérica. Y yo me doy cuenta porque, por ejemplo, el Bolívar de La Paz ahora tiene 6 campos artificiales nuevos. Y artificial digo ¿por qué? Porque vos en el artificial podés entrenar varias divisiones y cuando llueve puedes seguir entrenando. Entonces, yo no puedo tener 6 canchas como tiene Libertad, por ejemplo, o 5, Olimpia y Cerro, hasta ahí para de contar, para poder entrenar mis divisiones y mantener esos campos. Entonces, bueno, el campo artificial. En Uruguay, con la Sociedad Anónima Deportiva y con la ley que también tiene, ¿verdad? La ley Antel en Uruguay, vinieron el Club Miami de David Beckham, el Club City Tour, que es el New York City, y el Manchester City. Y ellos vinieron a poner la plata. Están haciendo las mejores ciudades deportivas para que esos chicos entrenen. O sea que se trata de capturar, digamos, inversión extranjera para generar un producto que es jugador de fútbol que vos puedas exportar. Claro. Es como, en primer lugar, esa famosa declaración de interés nacional, digamos, ¿verdad? Que, digamos, de alguna manera, si queremos que el fútbol sea parte también de las políticas públicas, que haya una alianza público-privada para que también desde el Estado, ya sea con leyes, ya sea con presupuesto, incluso se pueda apoyar la actividad del fútbol, porque se considera que es una actividad también positiva para el país desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de estimular la práctica deportiva, ¿verdad? Que es algo sano, digamos, para la juventud. Se podrían articular, ¿verdad? Esquemas. Y yo repito, el caso uruguayo creo que es un muy buen ejemplo en la región, fue un caso exitoso y podríamos mirar un poco qué es lo que ellos hicieron con esta iniciativa y bueno, y ver qué de eso podríamos eventualmente aplicar aquí en Paraguay, ¿verdad? Yo creo que el fútbol también necesita una especie de FONACIDE, decir, bueno, todos los derechos de televisación que se venden, no vamos a repartir todo, vamos a repartir, no sé, el 70% para los presupuestos de los clubes, pero vamos a dejar un 30%, que ese 30% del fútbol podría también complementarse de repente con alguna inversión pública, ahí es donde viene esa alianza, para que ese 30% que queda sea solo para desarrollo de infraestructura, que se vaya, digamos, dándole a los clubes que necesitan para que hagan infraestructura. Incluso ahí quizá la distribución no necesariamente tenga que ser igual, de decir, le damos la misma cantidad a cada club, sino quizá una especie de, así como funcionan los fondos del Mercosur, a los países más pobres se le da más y los países ricos menos, ¿verdad? Entonces quizá darle a los clubes que no tienen ninguna infraestructura, muy poca, darle más dinero para que de alguna manera vaya en el tiempo generando una mayor condición de igualdad, ¿verdad? Entre los diferentes equipos, clubes, ¿verdad? En infraestructura. Políticas como esa, ¿verdad? Y bueno, la alianza público-privada, que también del Estado, si es que es una actividad estratégica importante para el país, ¿por qué no? También de repente hasta presupuesto público que pueda complementar ese esfuerzo que hacen las asociaciones, ¿verdad? O la asociación de fútbol. Ahora, Milcar, ¿cuánto de lo que se dice es realidad y mito el tema de lo que toman un club para blanquear fondos? Porque, digamos, es bastante fácil, digamos, hacerlo. O lo que toman un club para convertir en un negocio de vender sus jugadores. No tengo pruebas. Pero tampoco dudas. Está claro, creo que esa pregunta se responde sola. O sea, hubo antecedentes, hubo jugadores de fútbol en clubes de Paraguay que hoy día están prófugos de la justicia, por ejemplo. O sea, de que existen. ¿Quiénes los tienen que controlar? Las instituciones del Estado. O sea, están instituciones legalmente constituidas que tienen que hacer su trabajo. Existen denuncias de jugadores que no pagan impuestos a la renta personal o el impuesto sobre su contrato, por ejemplo, ¿verdad? Eso existe en Paraguay. De que el fútbol es un mecanismo
muy abierto para esconder dinero o para lavar dinero, sí, así mismo. Solamente que nosotros no tenemos de repente las condiciones que alguien de forma de cómo podemos probar, ¿verdad? No se entiende de repente cómo un club tan importante del Paraguay pudo haber pagado salarios millonarios cuando el mercado te dice que no da, ¿verdad? O sea, la realidad del Club Olimpia hoy día llama mucho la atención cómo pudieron haber pagado a jugadores. No niego la altísima calidad que pudieran tener los jugadores que hayan contratado, Claro, pero sin embargo, los recursos manejados no se condice con la realidad del campeonato nacional o del fútbol paraguayo, ¿verdad? Entonces, claro que hay. A ti que responder a la realidad del mercado. Es como que mañana diga, uno no lo puede probar, me cansé, Luis Varela, vamos a traerle a Oprah Winfrey para que conduzca el programa. Claro. Entonces, o sea, que no... De que existe el lavado de dinero en el fútbol paraguayo existe. O sea, alguien que lo pueda salir a negar. Nosotros no tenemos aquí lo que existe en Europa. ¿Cómo es que le llaman, Luis? Cuando el dinero, fair play financiero. El fair play financiero, ¿no? Sí. O sea, Que no puedes contratar por... yo escuché cuando alguien mencionaba eso una vez en una conferencia de prensa en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y me largué a reír porque o sea, es la mentira más grande del mundo que puedan decir. O sea, ¿cómo se puede financiar un club, no sé, el Capi Perú de Fernando de la Mora, si no tiene socios al día? O sea, la única forma es que venga un empresario, que ponga el dinero. ¿Y de dónde trae la plata? O sea, ¿quién le financia al empresario? Bueno, pues hay formas, hay sistemas, hay contratos de prestación de servicios. Estaba antiguamente el contrato de gerenciamiento deportivo, que después la FIFA en el 2015 prohíbe, ¿verdad? Porque evidentemente, ¿cómo genera plata un club? Clasificando a copas internacionales. Hablando de eso, por ejemplo, el hecho de que Paraguay no esté en la Copa del Mundo es un perjuicio tremendo para el fútbol. 10 millones de dólares. Para el fútbol paraguayo. Y mínimo, porque si Paraguay llega a cuartos de final, como llegó aquella vez en Sudáfrica, creo que... Y todo lo que mueve, ¿eh? Todo lo claro, que mueve. Todo, estaríamos vendiendo... Paquetes turísticos. La selección está en el Mundial y esto es una locura, Este la programa gente iba a estar consume. en Qatar, ¿no? Por eso, claro, íbamos a estar en Qatar nosotros conduciendo el programa, no acá. Pero existen, agregando un poquito a lo que decía Amílcar, les cuento más el caso de otros países. En Argentina está la ley Boca. O sea, todos los que invierten en el deporte, y nosotros que estamos con el tema de la importación, la exportación de equipamientos deportivos, el que invierte en infraestructura tiene exención de impuestos a la importación. Tiene, por ejemplo, en una municipalidad invierte y el municipio le exonera los tributos inmobiliarios. Está lo que es la ley Antel, que el impuesto al tabaco, al alcohol y a la telefonía, que es lo que no se hizo acá, en Uruguay generó recursos. Entonces, porque yo manejo también construcciones deportivas de otros deportes. Y el organismo, el ministerio, el rector de todo es la Secretaría Nacional de Deportes, donde ahí está la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Federación de Vóley, la Federación de Hockey. O sea, ese es el ente regulador. Y ahí están las leyes también, ¿verdad? Del deporte. Hay la ley del deporte en Paraguay. O sea, y ahí es donde vienen, como te decía, los recursos. Porque en Uruguay, que es un país de 3 millones y pico de habitantes, que sinceramente el fútbol uruguayo, vamos a hablar de Peñarol Nacional, pero si habla de Huracán Buceo, de Cerro Largo, es peor. Yo creo que y en fútbol paraguayo está catalogado como uno de los mejores campeonatos por encima del fútbol uruguayo, pero ellos lograron recursos a través de este tipo de leyes, como de estos impuestos, y generan. Acá la Secretaría de Deportes tiene creo que 10 millones de dólares, pues nosotros estamos construyendo, hicimos parte de los ODESUR, 10 millones de dólares para repartir, primero todo su costo de los funcionarios, su infraestructura, y repartir entre todas las federaciones. Entonces, es difícil crecer en el deporte, y lo mismo pasa en el fútbol, en los clubes. Entonces, la diferencia es que como el fútbol es el circo romano moderno, ¿verdad? Y lo atractivo, entonces la Asociación Paraguaya de Fútbol tiene una bendición de que puede vender sus derechos, pero anda a preguntarle al básquetbol paraguayo cómo hace para Olimpia Kings o San José. Es un grupo de empresarios donde ganamos, es lo que pasa también en Recoleta, por ejemplo, acá, por ejemplo, puede hablarse lavado, pero la única realidad es que nosotros tenemos que ganar la plata en nuestro ámbito privado para ir a invertir en el fútbol para no recuperar nunca el dinero de la manera en que estamos hoy.
¿Y por presidente pone la plata, Y- queda en y el en tu balance y caso- después condona la deuda al club. Luis, ¿por qué poner la plata? Porque primero, ¿Qué te motiva? primero para mí el fútbol es mi pasión, ¿verdad? Siempre el deporte fue mi pasión. Mis hijos son deportistas, me encanta. Organizamos torneos creo que a través del fútbol uno primero puede servir a los demás, puede mejorar lo que es a nivel país, porque esos chicos, en vez de estar en las drogas, en la tecnología hoy, con la Play, con lo que sea, tienen un lugar donde puedan desarrollarse como personas. Nuestro club, la visión que tiene es, aparte de formar, no es nuestra responsabilidad, esa es responsabilidad del Estado. Pero nosotros no solamente queremos formar grandes jugadores o profesionales, sino que también grandes personas, ¿verdad? Tratar de inculcarle un poco más, pero para todo eso se necesita recursos. Porque yo no puedo extraer un chico de su ciudad, del interior, que está al talento, a los 3, 4 años, prepararlo con nutrición, con un poco de conocimiento, educación, gimnasio, darle todo para que él llegue a los 17 años, imagínate, 15, Claro. que va a ser la mercadería final, en teoría, para que el club de fútbol donde nosotros estamos recupere la inversión que hicieron empresarios privados, que lo único que hacen es poner en el balance digamos, deudas que al final terminan condonando. Por eso que insisto que la solución es la que se usa en otros países, captar Mira, el capital privado. Yo recordaba no hace mucho el caso de Corea del Sur, en un área que es parecida al tema del fútbol, el espectáculo. Los surcoreanos, allá por el 87, hicieron un concurso de música y apareció un grupo de jovencitos que cantaban una mezcla de lo que era el hip hop de Estados Unidos con la música coreana. Los jueces los mataron, ¿verdad? Porque no tenía nada que ver con la música tradicional coreana. Pero los adolescentes se volvieron locos. Y el gobierno, ¡pac!, dijo, acá hay negocio. Y crearon políticas públicas e inversión pública para formar a los chiquilines ya desde los primeros años para que apunten a ese estilo de música. Y eso es lo que se llama el K-pop hoy. Y es una de las principales fuentes de ingresos de Corea del Sur. Hoy es global. Hoy es global. Se Hoy ve es en todo global. el mundo. O sea, digo, el Estado tiene que tener una política pública pensando, caramba, el fútbol es negocio, el fútbol es salud pública. Porque claro, no todos los pendejos van a ser estrellas, ¿verdad? Pero si están obviamente preocupados por entrenar, difícilmente van a estar chupando, van a estar robando, ¿verdad? Tienen que estar... Vamos a construir menos hospitales, invirtiendo un poco en el deporte. Eso es lo que pasó con los de Sur ahora. Y detrás de los de Sur, ves lo que vino. Los Juegos Nacionales, Sí. los Juegos Sudamericanos. Hoy leí que ya se aprobó los Juegos Sudamericanos para Olimpiadas personas especiales. Olimpiadas especiales. Sí. ¿Verdad? Y todo lo que movió, parecía que estábamos... Sí, no. Y prefiero, no es por nada, que vayan a un evento deportivo no tengo nada en contra, al contrario, puedo ser empresario el día de mañana de eso, a un concierto de uno de los personajes que apareció hace poco con 70.000, 60.000, 50.000 personas en el estadio de Cerro Porteño, que no sé qué, a mi hijo, yo le digo, vos te vas, pero no sé qué podés sacar de eso. O sea, a mí particularmente, ¿verdad? Pero eso ya Cualquier cosa para todos los fanáticos del Conejo Malo. Yo no dije nada, fue él, lo van a estar esperando allá afuera. Tengo que hacer una brevísima pausa. Enseguida volvemos. Bueno, seguimos hablando nosotros en la pausa, Amílcar, el tema de la posibilidad de que se abran los clubes a la inversión privada. Pero obviamente la inversión privada significa yo pongo plata y cuando hay utilidades en el club quiero retirar mis utilidades. O sea, yo no sabía que los clubes no pueden repartir utilidades. O sea, si yo pongo plata en el Club Olimpia, yo soy olimpista, y que con todo lo que me está pagando Bierzi me sobra dinero, entonces digo, bien, no quiero comprar acciones en el Olimpia, ¿verdad? No puedo hacer. En Paraguay no se puede. O sea, son asociaciones civiles, o sea, no son privados tampoco, pero se deben a sus socios, ¿no? Ellos son sin fines de lucros. Y entonces están limitados. Y hay dos corrientes. Como decía Luis Vidal, está la gente que necesita con urgencia traer capital de inversionistas para ganar dinero. O sea, de otra forma no van a sobrevivir. Y hay varios clubes que hoy día están por desaparecer, que antes eran clubes tradicionales del fútbol paraguayo, como Presidente Hayes, Atlántida, inclusive clubes fundadores de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Están quebrados? Y sí, porque es insostenible, ¿no? ¿Verdad? O sea, que no...
Aparte, ¿quién va a poner la plata? ¿Quién si va no a poner? puede? Claro, no, pero, no. pero ¿por qué en Europa y en Estados Unidos los clubes, no solamente de fútbol, digo de béisbol, lo que sea, yo veo que hay empresarios, magnates Las leyes que son compran? diferentes. Las leyes son diferentes. O sea, el de Estados Unidos son las franquicias. O sea, la Liga Deportivas Norteamericanas son franquicias, son 100% empresas privadas. 100% privadas. Sí. Ni siquiera mitad ni mitad de sociedades, ¿no? Viene un tipo, quiero comprar un club de los Dodgers de Los Ángeles y compra. Y Liverpool de Inglaterra son de capital norteamericano. El fondo catarí que compró el Paris Saint-Germain, ¿verdad? Entonces, esto en Paraguay no hay una ley. Y al final, Luis, ¿a quién le va a interesar a veces entrar a la directiva, manejar un club? Si al final hay que bancar la fiesta, como se dice, y todo el mundo gana dinero alrededor del club. Salvo que quiera catapultarte políticamente. Exacto. Porque O los vínculos, ¿verdad? Porque obviamente si sos presidente de un club tenés otro nivel de vínculo. sí, el presidente de la FIFA es casi como un primer ministro, mandatario. como un mandatario. Claro. Yo creo que cada país debe buscar un poco su modelo, ¿verdad? Me parece a mí que ese modelo de 49-51 es bastante, yo diría, adecuado a nuestra realidad. ¿Eso qué es de Brasil? Sí, es el modelo más utilizado acá en Sudamérica, digamos, donde el club como propiedad, digamos, de sus socios queda con un 51 y se permite la entrada de capital privado, ¿verdad?, en un 49. Con lo cual se puede, digamos, hacer planes de negocio, financiar, que el inversionista también retire sus utilidades, pero sin perder esa categoría de un club social, donde los hinchas, los socios del club, digamos, son en definitiva los dueños, ¿verdad? Como bien lo mencionaron, hay otras ligas de otros deportes de otros países donde inclusive hay clubes que son 100% privados. Pero yo creo que dada nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, diría yo, me parece que este esquema, que es el que más popular en Sudamérica, de 49-51, sería muy adecuado para nuestro mercado, para nuestro país. Pero además el proyecto de ley que se preparó, uno de ellos, ¿verdad?, establece que es optativo, Luis. O sea, no están obligados. No están los obligados. El que quiere seguir siendo asociación civil sin fines de lucro hasta el 100%, y bueno, puede optar por eso. clubes. ¿Dónde está la ley? Bueno, ese es un proyecto de ley que nosotros, por ejemplo, como Club Recoleta, también hemos formado parte de un proyecto. de un proyecto ¿Pero se inicial. presentó ya o no? No, eso tiene que estar aprobado por la Asociación Paraguaya de Fútbol, idealmente, ¿verdad?, que es la que, por supuesto, es la entidad madre del fútbol. Yo creo que el presidente Robert, que acaba de ser reelecto, entre uno de sus objetivos, porque es consciente, siempre lo conversamos, ¿verdad?, de que el fútbol tiene que ir a eso, ¿verdad? Claro, pues yo creo que no es un accidente que no hayamos estado en los últimos mundiales. O sea, obviamente, supuesto. ¿verdad? Esto se ha venido degradando. Bueno, sí. el que pasa con el Olimpia, ¿verdad? Uno de los clubes más importantes tiene una deuda de 50, 60 millones de dólares. O sea, hay una situación financiera insostenible. Entonces, ¿cómo formar jugadores? Los clubes son los que tienen que formar jugadores. Y sin jugadores no tener una selección que pueda ir al mundial, ¿no? Claro. Tal cual. Y tampoco puedes hacer un proyecto a largo plazo. ¿Cómo vas a hacer un proyecto a largo plazo? Es como cualquier cosa. Vos tenés que invertir y vas a ver los frutos. Bueno, los japoneses hablan de 25 años para la empresa hoy. Bueno, por lo menos en 10 años. Pero tenés que tener la seguridad jurídica y tenés que tener la posibilidad de retorno. ¿Cómo hacer para mantener 200 chicos, 300 chicos, dándole tiempo, alimentación, capacitación, para que lleguen algún día a convertirse? Al final van a ganar, bueno, eso es lo que yo digo, los clubes bancan la fiesta, entre comillas, y si gana plata, el que vende o los que están en el entorno, ¿verdad? Esa es la verdadera razón. Y como te decía, ¿cómo lo hago atractivo para decirte, te invito a formar parte de esto? ¿Y dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a poner y poner y poner y seguir poniendo y poniendo y poniendo. Y entonces, bueno, esa es la realidad. Amílcar, yo recuerdo que alguna vez me dijo Naput, ¿verdad?, hoy recluso en una celda. Yo le decía, Chipi, ¿por qué no estamos en el mundial? ¿Qué es lo que pasa? Y me decía, lo que pasa es que hay también camadas de buenos jugadores. Me decía, es solamente una cuestión de repente tenemos suerte y hubo toda una camada de excelentes jugadores que nos permitieron ir a Francia y a otros mundiales. Y bueno, y hoy no tenemos, me dice. Es tan así, o sea, digamos, estamos en un periodo en el que esta es una generación pobre. Sí, realmente sí. Podría ser literalmente así, una camada difícil, pero sí también hay una generación de futbolistas paraguayos, como yo como crítico de fútbol,
Veo una generación de futbolistas que se acostumbró a perder. Qué triste eso, ¿eh? Sí, no ganamos ni en amistosos. O sea, pasó desapercibido en estos días que la albirroja jugó 2 partidos, ¿verdad? Y pusimos la convocatoria, están los mejores futbolistas actuales del momento. Y perdimos. O sea, y no vimos fútbol, no vimos ganas, no vimos actitud, no vimos nada. Paraguay terminó 8º en la eliminatoria última. Y la anterior, ¿Cuánto hace que estuvimos en el último mundial? 2010. 2010. Hace 12 años. 12 años. 3 O sea, un mundiales chico de 10 años nunca le vio a su selección jugar en un mundial. Ahora puede que volvamos, pues vamos a hacer 6,5 cupos, creo que, ¿verdad? Sí, mi 7. hija que nació en el 2011 me dice, ¿y cómo era Paraguay en el Mundial? Me pregunta, ¿verdad? Porque ahora está interesada en saber cómo era. Los chicos de su edad, sus compañeros de colegio, no saben cómo es un país en un campeonato mundial, o sea, con tu selección en un campeonato mundial. Por eso hay que recuperar la cultura, la mística, todos, o sea, el país tiene que empujar para que el fútbol paraguayo pueda estar nuevamente en la vidriera internacional. Hoy día no estamos. Ahí vamos. Sí. Si miramos otros países también, como Chile, por ejemplo, yo quiero un poco poner sobre la mesa el tema del proceso, ¿verdad? De convertir el fútbol en una política pública, que tenga todo el apoyo, ¿verdad? Que se haga bien, un fútbol bien hecho. Decía, el caso de Chile. Chile históricamente era un país al cual siempre le ganábamos. Ahora en la jerga futbolística eran nuestros hijos. Y Sin embargo, creo que han hecho un proceso interesante. Hoy Chile ya prácticamente no podemos ubicarlo como un país al cual le vamos a ganar. Más bien lo contrario, ¿verdad? Creo que también los números, los resultados futbolísticos de Chile, la cantidad de jugadores también que hoy juegan en ligas internacionales, demuestran que ese proceso de hacer bien las cosas tiene sus resultados, ¿verdad? El caso de Uruguay, ¿verdad? Que vuelvo a mencionar, ¿verdad? Un buen ejemplo también en la región. Incluso Venezuela, yo creo que a pesar de toda su situación económica, ¿verdad? Ha ido mejorando. Yo creo que en Paraguay necesitamos eso, ¿verdad? Por un lado decir, bueno, una cuestión de suerte, una generación que nos tocó versus hacer un proceso, tomar en serio, mirar a largo plazo, un plan, digamos, a 10 años, que también creo que hay que también discutir ese aspecto, ¿verdad? Es decir, es igual de importante que el tener la suerte de que surja una generación, como también hacer un proceso a largo plazo. Perdón, antes Luis, sobre el punto, ¿verdad? Chile está llegando a un ciclo de un proceso súper exitoso, ¿verdad? Pero no fueron a este mundial, por ejemplo, no llegaron al igual que Paraguay, a 2 mundiales, A 2 mundiales de seguido. Y ese es un problema, o sea, los ciclos se acaban. Pero ¿qué pasó en Paraguay? En Paraguay se tomaron malas decisiones administrativas, dirigenciales. O sea que acá se estuvo detrás de un entrenador, antes de este proceso, por ejemplo, detrás del entrenador que terminó siendo entrenador de la selección colombiana. No se le pudo contratar. Se fueron detrás de otro colombiano que estuvo meses, que vivía en un hotel, que no sabía, no le conocía a los jugadores, que ignoró el centro de alto rendimiento de la APF que tenían en Pané, entrenaban en otras canchas. O sea, se tomaron decisiones equivocadas también que condujeron a esto. El entrenador anterior, el proceso pasado, Francisco Arce, había dicho, ¿verdad? Si queremos irnos al próximo campeonato mundial hay que empezar ahora, 4 años antes. 4, y no se hizo. Se deambuló en otras cosas, se buscó otro lado y no se llegó. Entonces, se trajo un entrenador que nunca pudo ganar nada, como Berizzo, ¿no? Y esas malas decisiones condujeron a que la selección termine las eliminatorias en 8º lugar. Sí, yo, ojo que sé poco y nada de fútbol, pero hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, hoy los 3 clubes más exitosos de Paraguay tienen directores técnicos paraguayos. Hoy. El caso de Olimpia, Cerro y Nacional. El Nacional, sí. El Libertad sería un club bastante bueno, que tiene un técnico extranjero. El único, pero digo... Pero en este año, por lo menos en el campeonato, los 3 que apuntaron mejor. Y por un... Bueno, tenemos tanto para hablar. Si vamos a entrar en el tema de fútbol, que es lo que... En verdad, el director técnico es la primera cabeza que va a rodar siempre. Sí, claro, por eso. Pero también la cabeza del dirigente, yo un poco defendiendo, ¿verdad? Pues yo tengo un concepto en general, ¿verdad? No hay tiempo para los procesos a veces. El presidente de la asociación renunció después de haber hecho un trabajo muy bueno para mí en lo que es, porque me tocó estar del ascenso. ¿Por qué? Porque institucional, digamos. Claro, institucional, con lo que es la APF, todo lo que se invirtió, los clubes, se mejoraron las canchas, veo cómo se reparte el dinero equitativamente, dándole inclusive a los... Pero ¿qué pasa? No nos vamos al mundial y él es
el peor de todo. Pero- Olimpia, no, o sea, no sale campeón. ¿Qué proceso aguanta? Cerro Porteño, la misma cosa. O sea, ese es el problema de algunos clubes y del país, el exitismo, ¿verdad? De que el famoso proceso, Claro, lo que pasa es que el hincha quiere resultados. El hincha, bueno, es y como para el ciudadano. tener, bueno, el y para- ciudadano le vota a los mismos imbéciles aunque le vaya para la mierda. Pero el hincha perdió Pero dos Luis, campeonatos. además de eso, yo soy de la teoría de que el paraguayo, ahí te hablan de la famosa idiosincrasia, que nosotros nomás sabemos jugar así, que jugamos a los pelotazos, al juego directo, que tenemos que formar. Yo siempre digo, y me metí al fútbol por eso, ¿verdad? Pues me encanta el fútbol. Yo digo, para cambiar la forma de jugar, primero tengo que cambiar la cancha, para empezar. Porque ¿dónde entrena un mitaí en la campaña o dónde entrena la inferior de cualquier club que no tiene cancha? En un potrero, Claro. ¿verdad? Por más que de ahí salió Maradona, Messi, salieron Romerito, los monstruos en aquella época, pero hoy vos no podés entrenar en un potrero. Entonces, si vos entrenás en un lugar, vas a tirar centro, vas a jugar por arriba, vas a tener buenos centrales. Claro, Bueno, no cuando nos hace fuimos, pique en el cuando potrero. quisimos darle Ah. algo diferente, pues ¿qué pasó para mí, de mi concepto futbolístico? Colombia, hijo eterno, como dice. Chile, hijo eterno. ¿Por qué? Porque el paraguayo en esa época se destacaba y hasta hoy por su garra, por su entrega, por su punto honor. Y con fuerza lo llevaba por delante, no con fútbol. Los otros jugaban fútbol, tenían la pelota en los pies, tenían posesión, pero Paraguay ¡pac! Le atropellaba y de local no nos ganaba nadie. Ese es un estilo de juego. El mundo evolucionó Claro. de tal manera que vos tenés que saber jugar, levantar la cabeza, tocar de primera. Entonces, cuando quisimos hacer eso y trajimos entrenadores para eso, ¿qué pasó? Aparentemente nuestros jugadores no saben interpretar, excepto el Tata Martino, que para mí fue brillante porque fue el equipo paraguayo que además de tener garra, huevo, centro, cabeza, gol, le dio fútbol y llegamos a cuartos de final en Sudáfrica. Entonces, trajimos a Berizzo, le trajimos... Se trata de hacer un esfuerzo, ¿cierto? Se cometió seguramente un error, yo no estaba todavía en ese momento, pero tampoco le voy a criticar a nadie. Buscando lo mejor para el fútbol paraguayo. Pero después ya ahora, no, lo que pasa es que el paraguayo no puede jugar de esta manera. Nosotros mismos no confiamos en que podemos tener un estilo diferente. Entonces, si a mí me convence que jugando de una manera nomás, entonces yo no, ¿qué jugador voy a vender? Como club, como empresa, como... ¿Verdad? Sí, al final Claro. lo que tengo que hacer es... Es muy difícil vender garra en el mercado bueno, y no internacional, superaron. ¿verdad? ¿Qué pasó? Los otros países le agregaron, aparte del fútbol que ya jugaban, le agregaron la fuerza que les faltaba y hoy nos superan a nosotros. Esa es mi visión futbolística del tema, ¿verdad? Yo podría estar de acuerdo 100% con Luis, ¿verdad? Pero no. No estás. Uruguay siempre jugó desde 1950 para esta, de la misma forma como lo juega ahora. Paraguay jugaba casi igual a Uruguay antes. Cambiamos el estilo y nos va así, ¿verdad? Lo que pasa en el fútbol No actual... nace- una cosita nomás, disculpa, pero acá no nace Forlán, no nace Suárez, no nace de repente Recoba, o sea, ese tipo de jugadores, cierto, es bueno el ejemplo. O sea, una cosita me olvidé ahí también, los uruguayos y los argentinos, ¿sabes qué ventaja tienen? Tienen nacionalidad europea, por el hecho de que sus abuelos, parientes, los inmigrantes fueron todos. Entonces ellos colocan jugadores en Europa. No es que tienen muchos mejores jugadores en general, sino que cualquiera de ascenso de ¿Cómo Uruguay... sigue por el apellido que lo coloca? Claro, no, porque tiene nacionalidad, pasaporte comunitario. El paraguayo para conseguir Entonces, vos ves las estadísticas de cantidad de jugadores en el fútbol europeo uruguayos. Te hablo de clubes de segunda de Italia. Entonces, por ese lado, porque si vamos al caso, dame un ejemplo. ¿Cómo puede ser que Olimpia, Cerro Porteño, tengan mejores resultados a nivel de clubes y que el fútbol paraguayo como torneo local sea más atractivo que el fútbol uruguayo? A nivel de selecciones ocurre tal vez eso, pero te vuelvo a repetir, para mí la calidad, que a la parte de la garra, la fuerza al uruguayo le agregó una calidad diferente. Ese es mi concepto. Ganaron 16 Copa América, de Copa del Mundo, o sea, y eso se gana jugando al fútbol, para mí. ¿Y qué es jugar al fútbol para mí? Es A ver. ¿Qué escuchas? Jugás Sí. o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero jugás al fútbol, pero no pierdas tu mística. Nosotros tenemos una selección actualmente, la que no fue al Mundial y la que perdió muchísimo dinero para el país, y no solamente para la APF o no, para la sociedad paraguaya en general, porque si estábamos en el Mundial hasta televisores se vendían más, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esta selección, la anterior, esta camada, vamos a decirle, ¿verdad? Trató de jugar de otra manera, pero se olvidó de la esencia del fútbol paraguayo, que era saber marcar. Ahora nos hicieron 3 goles de cabeza. parada, ¿cierto? En los dos, o sea,
En Paraguay eso es inadmisible, Luis. Sí, ¿Vos sabés sí. eso? Pero me extraña, ¿sabes por qué? Gustavo Gómez, mejor central de América, casi, Claro. de la Copa Libertadores. El mismo paraguayo que juega en Palmeira, que se pone el equipo al hombro, que alza todos los trofeos habido y por haber, es nuestro capitán de la selección paraguaya. Y no le funciona. sale una. No, pero ¿y qué quiere decir? ¿Cómo puede ser que el mismo monstruo, porque es un monstruo, en Palmeira rinde y en la selección no. aparentemente, no es que él no rinda, aparentemente jugamos de otra manera? Pero en verdad el que juega de otra manera es en Brasil, donde juegan, ¿verdad? Al fútbol por abajo. Entonces es medio difícil. Aparte del fútbol, no es tampoco, en el fútbol no hay 2 más 2, 4. No, más vale. Influyen No, muchos si no, factores. lo hubiese ganado Arabia Saudí Argentina. Pero si a ¿verdad? mí me dijesen, de esta manera vas a salir campeón y jugar así, siempre jugaría así. No, más vale. Entonces, Claro. y ¿Tuviéramos estoy- la fórmula? Y estoy seguro que ahí tenemos. Y Argentina intentó, ese equipo le superó en velocidad, hizo los goles y merecidamente, o por lo menos mereció el empate el equipo de Arabia. Tengo que hacer la pausa, la última pausa. Bueno, y podemos ver el tema de la ley, porque Amílcar tiene su doble condición de economista, analista económico y además candidato a ocupar un lugar en el Parlamento, ¿verdad? Ojalá tuviéramos parlamentarios que entiendan de Ahí este está tipo la de ley. cosas, ¿verdad? Vamos a trabajar por el tema. Un impulso. Tenemos que hacer la pausa brevísima, ya volvemos. Bueno, estuvimos viendo varias aristas. El fútbol, primero una cuestión social, o sea, vamos, cualquier presidente del mundo quiere que la selección de su país gane porque todo el mundo se olvida de los problemas cuando gana su selección, ¿verdad? En este momento el presidente de la Argentina está queriendo aplicarle un impuesto al pan árabe. O sea, es todo mal en este momento, ¿verdad? Entonces, primero una cuestión, digamos, obviamente tiene un rol social casi el fútbol, ¿verdad? Lo segundo es una marca país. Es una marca país. Es una marca país. Y lo tercero, mueve en la economía. Entonces, considerando todo eso, Amílcar, ¿cómo se puede plantear? Vamos a suponer que estás en el Parlamento. ¿Cómo se plantea, verdad? ¿Qué hace el Estado con este fenómeno del fútbol? Sí. Y salir de este proceso que parece que es de degradación con respecto a la región del fútbol paraguayo. Mira, yo creo que a mí me gustaría ver, ¿verdad?, un trabajo público-privado conjunto, ¿verdad?, a partir del reconocimiento de la importancia, todo esto que mencionaste, es una cuestión de imagen país, habla mucho también de lo que es ese país, de su capacidad de organización, de estimular, digamos, el deporte como un aspecto positivo también para los jóvenes, etcétera. En el corte mencionabas en Perú, ¿verdad? De cómo decía que a la tarde había 600 niñas practicando vóley, ¿verdad? Eso te da la pauta, ¿verdad? De que es un país bueno, que apoya el deporte y que seguramente en algún momento hubo un trabajo conjunto, que es lo que a mí me gustaría ver acá en Paraguay. Sentarnos a la mesa. En el Congreso hay una comisión de deportes, ¿verdad? Que puede apoyar, acompañar y bueno, ver un poco los ejemplos de la región. Uruguay es, repito, el caso destacado, ver qué políticas públicas se podrían implementar y una mirada a largo plazo, ¿verdad? 10 años para que también Paraguay potencie su deporte. Yo creo que este último evento ODESUR, que nos dejó muy contentos a todos, ¿verdad? Un trabajo, por lo menos podemos ver, visto de afuera, bien organizado, Sí. ¿verdad? Atletas, también algunos atletas paraguayos que han logrado destacarse a pesar del poco apoyo que tienen, ¿verdad? Pero creo que deberíamos sentarnos, ¿verdad?, en la mesa público-privado, planificar, ver cómo se pueden generar sinergias, ¿verdad? Creo que también una alianza con el sistema educativo me parece que también sería interesante, ¿verdad? Que por ejemplo, la práctica de los deportes sea parte del currículo, inclusive en conjunción, ¿verdad?, con instituciones deportivas, que se pueda también desde los colegios, desde las escuelas, estar, digamos, estimulando la práctica, que vayan también surgiendo ahí los talentos y bueno, que haya, como dije, un trabajo conjunto, que es lo que yo creo que a largo plazo a mí me gustaría ver y que hemos visto en el caso de Uruguay por lo menos funcionando muy bien. Amílcar, ¿cómo ves vos la cosa? Bueno, ¿Sos más pesimista vos, eh? no, me gusta hablar siempre sobre realidades, Sí, ¿no? está ¿Verdad? bien. Pesimista dice que es alguien que está bien informado. Yo, o sea, el deporte en Paraguay, o sea, necesita, o sea, el deporte como cultura en Paraguay no existe, salvo el fútbol, o sea, vamos a hablar de deporte, hablar de fútbol en Paraguay. Sí. Los demás deportes no existen. La excepcionalidad de los Juegos ODESUR y el pesimismo que reinaba en el ambiente hasta un día antes de esos Juegos bastaron para demostrar que
en nuestro país ningún deportista es inferior a otros, solo que no tienen las mismas oportunidades que los otros tienen, no tienen las mismas inversiones que los otros países tienen, la misma tecnología aplicada al deporte, aplicada al fútbol. Nosotros estamos muy lejos de lo que hoy se tiene a nivel mundial. Entonces, acá todos, desde política pública, desde las promovidas de Secretaría Nacional de Deportes, desde el fútbol, desde la Asociación Paraguaya de Fútbol, la dirigencia en todos los deportes del Paraguay necesita ser más profesional. No se puede tener un comité ejecutivo o una federación deportiva que se maneje con prebendas, con puchitos, con premios, porque vos me votaste en las elecciones. No, el deporte necesita ser profesional. No puede ser, vos no podés vender un producto atractivo, por más que Luis dice que el fútbol paraguayo es uno de los mejores al menos que somos mejores que Uruguay. No se puede cambiar la programación de un campeonato cuando lo programás un viernes y el lunes lo cambiás el horario. En Europa, antes de que comience la Liga Española o la Premier League, si vos querés comprar las entradas para todo el año, vos sabés que estás seguro que podés ir a ver un Barcelona-Real Madrid tal fecha y programás tus vacaciones e irte a Europa en esa fecha. Paraguay no podés hacer eso. En Paraguay, vos te vas al estadio y este año ocurrieron 3 situaciones. Se va la luz del estadio, 40 minutos, los jugadores enfriándose. Eso no es un deporte profesional. Eso es peor que el amateurismo. Significa falta de previsibilidad, falta de previsión y como mínimo es el cachiraireato en paraguayo coloquial, ¿verdad? Se escapan algunos clubes, con Libertad, Cerro, Olimpia y el club de acá del amigo Luis Vidal, por supuesto, él es un excelente gestor del deporte, pero esa es la realidad del deporte nacional. Y estamos hablando de fútbol, el deporte más pasional que tiene el paraguayo. Y ni qué decir con los otros deportes, ¿no? ¿Verdad? Esa es la realidad del deporte paraguayo. Yo tengo un poco de esperanza, ¿verdad? Porque hablando de los de Sur, yo creo que los resultados se van a ver en unos años, cuando a partir de esta infraestructura que se construyó, vamos a empezar a ver atletas. Porque te doy un ejemplo, nosotros construimos pistas de atletismo creo que en el 2010 fue la segunda pista que hicimos nosotros y en el 95 había sido la primera. A partir de ahí se están construyendo 1, 2, o cada 2 años o cada año. Y así es donde el atleta va a encontrar la superficie y va a tener el lugar para practicar en el interior y vamos a ir viendo los resultados. A partir de esto, los de Sur yo creo que van a tener por primera vez las condiciones ideales para poder entrenar y competir. Y te doy un ejemplo, Paraguay invirtió 80 millones de dólares en los de Sur, cuando que los panamericanos de Chile, que estamos viendo también los campos allá, van a gastar 450 millones de dólares. Entonces la diferencia, sigo diciendo nomás que la infraestructura. Claro. Entonces yo tengo la esperanza, porque el talento es el mismo. Es cierto, el talento, el paraguayo, vienen los técnicos extranjeros y dicen, el paraguayo es un tipo disciplinado, que hace lo que le pedís, que tiene la garra, esa garra que nos identifica de la guerra, de todo, de nuestras raíces, digo, porque el paraguayo no se entrega, ¿verdad? Ni en el campo de juego, pero no alcanza para salir campeón o para ganar un torneo no basta con eso. Con solamente la guerra. Hay que darle algo más y ahí es donde tenemos que como nosotros... la guerra hoy, ¿verdad? Puede tener el soldado más valiente del mundo, los otros tienen los botones y los misiles y se acabó, ¿verdad? Pero... Un país, Luis, que mencionaba, ¿no? Que se dio cuenta de esto, lo importante del deporte y que ha tomado la decisión, ¿verdad? De invertir y, bueno, proyectarse. China, ¿no? Sí, es probable que el próximo Messi surja de China, por la cantidad de habitantes que tienen y por el trabajo que vienen haciendo, ¿verdad? De apoyo al deporte. Y bueno, yo también quiero agradecerte porque hayas hecho un programa diferente, porque viste que estamos todo el día en la política, ¿verdad? Sí. Los temas densos y pocos periodistas, digamos, toman un tema como este tan interesante. Ojalá que no sea el único programa, ¿verdad? Que después invites incluso a referentes del deporte y se siga hablando de esto, porque lo digo nomás como una cuestión anecdótica. Este último de Sur nos dejó muy contentos y creo que el deporte nos puede dar muchas satisfacciones. Es algo muy noble, ¿verdad? Es algo que podemos estimular el deporte en nuestros jóvenes, también que surjan los talentos, seguir invirtiendo en infraestructura. Me alegra mucho también escuchar eso, ¿verdad? Que se está invirtiendo algo. Y bueno, ojalá que no sea el último programa sobre el tema, Luis, ¿no? Sí, o sea que justamente algo que dijo Luis,
Decía, tenemos que cerrar hospitales y abrir canchas. Carmelo González, el médico, Carmelo González, me decía, él citando un estudio que hicieron, creo que fue en la India, era mucho más rentable para el Estado. Decía, en vez de construir un hospital, hacer 4 plazas donde la gente se fuera a caminar y a correr. O sea, la inversión en el deporte, lo que supone en materia de ahorrar gastos de salud, sí, es brutal. Sí, recuerdo otro estudio que había leído sobre el tema de urbanismo, que habían establecido una correlación entre la salud de la población de una ciudad y la cantidad de espacio para hacer deporte. Entonces decían, en ciudades donde hay poco espacio para hacer deporte, la gente sufre más de depresión, sí, de obesidad, ¿verdad? Y por el contrario, las ciudades que desarrollan, no sé, una cuestión como la Costanera, ¿verdad? Que es un lugar donde la población de Asunción puede ir, son ciudades donde la gente goza de mejor salud. Increíble, me impresionó mucho eso, ¿verdad? Y es efectivamente así, Luis. Invertir en canchas y en vez de invertir en hospitales, ¿verdad? Más o menos eso sería la... Claro. Y aparte lo decías de invertir, obviamente para tener también resultados. Digo, ¿quién aprende a gambetear en una canchita de barrio lleno de pozos? Es más difícil, ya tiene que ser un monstruo. No sé, ¿verdad? Lo único que te queda es el famoso y yendo al tema, cabezazo. al tema político, Luis, la política de inversión de las campañas políticas y mismo de los gobiernos. Yo te puedo contar casos de Evo Morales en su momento, haciendo con el deporte. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene la gente? Está feliz, como bien lo dice, le cambia al Estado, tiene lugar donde jugar, hasta tiene un recurso, ¿verdad? Porque a veces yo decía antes, un ejemplo, hermano, hablando de un partido político, de que en vez de darte plata para tu seccional, por ejemplo, te doy una cancha y vos tenés la gente jugando, generar un recurso, alquilar la cancha y tener vos tu recurso para no pedirme cada rato. Te estoy dando algo para que permanentemente, y de paso el pueblo feliz, ¿verdad? La gente divirtiéndose, y está visto en las campañas de los grandes mandatarios de América. Invierten en infraestructura deportiva o plazas, esparcimientos. No, aparte, digamos, empezaban los griegos, ¿verdad? Organizaban sus olimpiadas como espectáculo, los romanos hacían el circo romano, o sea, vamos, darle un espectáculo a la gente, pero que además que, digamos, un espectáculo sano y que mueve la economía. ¿Cómo muchísimo perdimos estando fuera del Mundial ahora? Es brutal. Y por lo menos yo creo que 120 millones de dólares en movimiento total. Digamos que si vos lo pones por año, ¿verdad? 4 años, cada 4 años, ¿verdad? Sí, cada 4 años. Y eso por 4 y te da la pauta de cuánto estás perdiendo por año al no estar en el Mundial, ¿verdad? Fuimos a 4 seguidos en su momento. En su momento. Qué bueno. Pero hay otra cosita, un último dato. No sé, con Roque Santa Cruz fue transferido en 8.500.000 dólares en la época que fue al Bayern. Sí. Almirón ahora vi que 25 a 26 millones de euros, libras esterlinas, compró el Newcastle. Y este chico Enciso de Libertad, que fue al Brighton, 11, 12 millones de dólares. O sea, imagínate, estamos en una época donde el jugador paraguayo es una realidad también. Acaba de ser por lo que mueve el mundo. Pero quiere decir que seguimos creando talentos buenos. No querés ver si hacemos un proyecto, un plan, un proceso. Uruguay. Verso, o sea, Uruguay, sí. Justamente Uruguay, leí hace poco una nota periodística. Uruguay exporta futbolistas a Europa aproximadamente 100 al año. A partir de la creación de baby fútbol como ley política del Estado. Sí. Y ese es el resultado actualmente. Todos los Valverde, todos los juveniles que fueron temprano desde Uruguay sin haber jugado en primera inclusive, exportan casi 100 futbolistas de promedio año. Esa es la diferencia con Paraguay. Imagínate, nosotros no vamos directo a exportación. Primero tenemos que irnos a México. Se me fue el tiempo, che, pero yo le agradezco muchísimo. Me encantó el tema, me pareció, aparte nos relajamos un poco porque cada pavada que tenemos que andar discutiendo, así que esto, fantástico. Muchísimas gracias. Un placer. Un gusto, Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos nosotros, que tengan todos un feliz resto de jornada.